Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en estos dramáticos momentos que vive la República, en la que un sector del país, la mitad del país, cuestiona el debido proceso en el Jurado Nacional de Elecciones, todo parece indicar que se va a proclamar al ganador de esta segunda vuelta en las próximas horas, en los próximos días. Hay un problema político planteado, un problema institucional planteado alrededor del procedimiento desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero también hay las interrogantes, las sombras que se dibujan en el futuro de la República por el hecho de que el señor Pedro Castillo sigue planteando la propuesta de constituyente, de asamblea constituyente, sigue planteando el programa de Perú Libre, y de alguna manera anuncia un camino de confrontación porque nos está diciendo claramente, mi propuesta es la de gestar una asamblea totalmente poderosa que no tenga control, que no responda a nadie, donde todo sea líquido, las instituciones, los sistemas de propiedad, en fin, eso es lo que es una asamblea constituyente. Bueno, estos días el doctor Hernando de Soto envió una carta abierta a Pedro Castillo de Perú Libre, precisándole el tema de la constituyente, en resumidas cuentas diciéndole que no era necesaria la constituyente para producir cambios y transformaciones sociales en el Perú, como suele argumentar la izquierda. Y el señor Vladimir Cerrón, jefe de Perú Libre, le respondió al señor Hernando de Soto. Bueno, para hablar de estos temas, el señor Hernando de Soto ha aceptado dialogar con este programa y le decimos buenas tardes y le agradecemos la gentileza de la conversación. Buenas tardes, doctor de Soto. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Qué gusto estar contigo. Bueno, para que los televidentes, la gente que nos está viendo, lo entienda claramente. Usted envió una carta al señor Pedro Castillo en la que sostiene que la Asamblea Constituyente no es el camino para hacer transformaciones. En la práctica lo que dice es, no es un camino viable en ninguno y otro sentido. Explíquenos, por favor, su punto de vista. Bueno, este punto de vista, en primer lugar, tiene una primera fase, que es que el 28 de abril yo me entrevisté en el pueblo de Máncora, al norte del Perú, con Pedro Castillo, y una de las cosas que le dije a raíz de un primer contacto que tuvimos durante los debates, durante la primera vuelta de la carrera presidencial, fue de que no sabía si él se entendía qué es lo que significaba para el mundo clasificarse de marxista-leninista, ¿no? Uno dice que soy marxista-leninista. Hay cosas que en el Perú sencillamente no son importantes, no tanta gente es de patria roja, si tú dijeras eso en inglés, o red country, o en francés, un patrie rouge, y dice, pucha, ya llegó Lenin, ya llegó Stalin. El Perú es sencillamente un nombre, ahí está. Pero para el resto del mundo, marxismo-leninismo significaba asesinato, significaba violación de las instituciones, significaba el muro de Berlín, la falta de libertades. Y le dije, si no he comprendido mal, estas son cosas que usted no se ha dado cuenta, y como podría ser efectivamente presidente de la República, conviene, si no lo es, que no lo tome ligeramente. Marxismo-leninista significa una cosa bastante precisa en la historia política del mundo. El resultado de eso fue que él subió a un estrado a hacer una conferencia de prensa minutos después y dijo, acabo de hablar con Hernando de Soto, no soy comunista, marxista, leninismo, no estoy contra la empresa, no creo en la expropiación, etc. Pero en la conversación yo le había dicho dos cosas. Le había dicho que no solamente había que negarlo, sino evitar el llamado a la Asamblea Constituyente, pues esta era muy asociada con la estrategia que tenía incorporado al marxismo-leninismo Lenin, que es parte no solamente de doctrina, sino es parte del modus vivendi, del accionar, que es cómo toma una minoría el control de una situación, una minoría. Y eso en inglés, me acuerdo, porque leí el libro en inglés, o los ensayos en inglés de Lenin se llamaban The Commanding Heights, cómo capturar, siendo minoría,
la punta del pañuelo con el cual uno controlaba, si se quiere, todo el pañuelo o la bandera. Entonces le dije, hay que alejarse de eso también. No basta solamente lo primero. Entonces ahora lo que ha pasado es como al no haberse alejado de eso, yo le dije, mira, esa toma del poder por una minoría, utilizando formas perfectamente legales, pero que significan el control de una sociedad por unos cuantos que quisieran ser arquitectos de una manera de ver las cosas, es marxismo-leninismo también. Entonces tiene que desligarse de eso y a raíz de eso vino la carta en la cual le dije, van a entrar del momento, si usted es elegido, va a entrar usted en una confrontación con el resto del mundo que va a convertir el Perú en un símbolo de dictadura, de verticalismo e ir a un régimen económico que solamente tienen 4 o 5 países en el mundo, todos ellos más pobres del Perú. Tiene que deslanzar eso y esa es la causa, si tú quieres, de la carta. Ahora, doctor de Soto, ¿por qué, digamos, albergar, bueno, hasta ahora, digamos, remitiéndonos a los hechos, ¿no? El señor Pedro Castillo tendría la posibilidad de, digamos, evitar esta polarización, esta crispación social, esta virtual confrontación entre los peruanos que se nota en las calles, en cualquier lugar, simplemente anunciando que pone un ministro de Economía viable, desde Alonso Segura hasta cualquier otro ministro que respete más o menos la macroeconomía, las reglas macroeconómicas del mercado, volver a confirmar que el señor Julio Velarde se quede en el BCR. Él podría hacerlo, podría también descartar la Asamblea Constituyente, pero no lo hace. No lo hace. Y no lo hace por una sola razón, porque todo parece indicar que el señor Pedro Castillo es leal por diversas razones que existan al programa de Perú Libre y el Movadef. ¿Usted no siente, no tiene esa percepción? No, yo todavía tengo esperanzas de que él va a disociarse de algunas maneras. Le voy a decir por qué. En primer lugar, porque él mismo en su respuesta a mí me ha mandado una carta, bueno, ha sacado un tweet también que lo resume todo. Él ahí son 3 tweets en el mismo día que yo saqué mi carta, en la cual él dice que va a persistir con su constitución, pero no dice asamblea constituyente. ¿Sí? Yo le he dicho la diferencia entre aquellos que estamos de acuerdo que una constitución, por supuesto, tiene que tener enmiendas. La prueba del hecho es que los Estados Unidos creo que están en la enmienda número 40. Las constituciones cambian porque las situaciones cambian. Las constituciones están ahí para adecuarse a la realidad y no viceversa. Entonces, uno, en su carta, a diferencia de la respuesta que recibí del señor Cerrón, ya se deslinda de la palabra constituyente o asamblea constituyente, que para mí es el caballo de Troya. Eso es número 1. Número 2, yo lo busqué como usted sabe, a Julio Velarde, que ha trabajado conmigo, y le propuse hace tiempo, mire, tengamos una discusión pública en el exterior para darle buen nombre al Perú, que se lo está perdiendo, su reputación, para indicar de que nosotros todavía tenemos esperanza de que las cosas cambien y quizás incitar con esta maniobra de que tú, Julio Velarde y yo vamos a viajar a los Estados Unidos y tener conferencias tanto con las más altas autoridades europeas como las de Estados Unidos, provocó al día siguiente de la nota de prensa de que Julio y yo íbamos a hacer ese viaje, una reacción de Castillo en el cual él dijo, yo quisiera que siga el señor Velarde, cosa que hay una segunda respuesta interesante. Y la tercera ha sido la congresista que entiendo en su bancada es la que se va a ocupar de asuntos relacionados al cambio de la Constitución, que ayer en Perú 21 anunció que iba a tener una reunión conmigo y que no me preocupaba porque no iban a tocar
en cualquier enmienda a la Constitución la macroeconomía, cosa que hay señales ahí de algo. Y por otro lado, me imagino yo que si la figura es correcta de que, Castillo lo que quiere es alejarse de los elementos marxistas-leninistas del partido en su debido momento, cuando ya no dependa de ellos y tenga sus propios instrumentos vía el Estado y su propio presupuesto, de repente va a ser más claro, cosa que comparto, Víctor Andrés, tu preocupación, pero también te manifiesto que parecen haber espacios todavía para que encontremos otro Castillo que emerge. Porque, doctor de Soto, mire, yo le soy sincero, si Castillo fuera Hugo Chávez, no me estoy refiriendo a la calidad de liderazgo, no, simplemente al sentido común político. Si Castillo fuera Evo Morales, en medio de la polarización nacional, ambos, Hugo Chávez y Evo Morales, hubieran anunciado un ministro de Economía que hubiera cambiado la situación política del país, hubiera simplemente desvelado todos los temores de esta clase media que siente que los sistemas de propiedad están en cuestión o los ahorros están en cuestión, lo hubiera hecho. Pero el señor Castillo no lo hace porque tengo la impresión, y se lo transmito, de que el señor Castillo respeta más, vamos a usar esa palabra, a Perú Libre, al Movadef, que a todos los demás sectores de la sociedad. No sé si la palabra respeto es correcto, o tiene más lealtad con esos sectores, ¿no? Porque él habla del señor Julio Velarde, pero inmediatamente habla de la constituyente. Él habla de respetar la Constitución, pero inmediatamente habla de una constituyente compuesta por soviets y cosas de ese tipo. Ahora, cuando usted señala, ¿no es cierto? Porque también quiero preguntarle por el tipo de respuesta que ha merecido su carta de parte del señor Cerrón, pero antes, cuando usted habla, digamos, de que la constituyente no es el camino, sino que la propia Constitución tiene los mecanismos para transformar, incluir, construir una sociedad y una economía inclusiva, que es parte de su mensaje, de su discurso. Explíquenos, ¿a qué aspectos se está refiriendo? ¿A qué temas específicos se refiere usted? Bueno, en primer lugar, con referencia a qué él ha debido ya hacer la cosa de hoy. Yo supongo que es cuando yo estaba todavía viviendo con mis padres, digamos a los 17 años, y mi mamá quería que yo salga una chica bien propia, virgencita de la sociedad arequipeña, mientras que yo quería salir con una chica alemana bien malvada. No me atreví a hacerlo hasta que pasé por el umbral. En otras palabras, él todavía no ha salido del partido y todavía no está en el Palacio de Gobierno. Esperemos a que salga de la casa y llegue afuera para que salga con la mala. Vamos a ver si este es el momento, si no, tiene que esperar a que ya pueda constituir su propia fuerza. Por el momento se me ocurre que él puede ser un rehén. Eso es una manera de ver las cosas. Bueno, sí, efectivamente, muy inteligente. Es una manera inteligente. Correcto. Segundo lugar, yo creo que según lo que yo entiendo, porque yo tengo en alta estima a Alonso Segura, la otra cuestión es que entiendo yo que Alonso Segura y compañía, ellos lo dirán, pero varios candidatos han repetido la misma pregunta que hice yo. ¿Qué pasó con un instrumento típico del comunismo que llega por etapas cuando es minoría? Le ha preguntado sobre la Asamblea Constituyente y como no ha podido decirlo todo, no ha nombrado a esa persona anteriormente. Podríamos estar frente a una sorpresa después. En lo que se refiere a la constituyente misma, pues el gran problema con ello es que es una tradición. Entre los lugares donde ha habido algún tipo de contienda para el poder en países comunistas hoy día, siempre hay, que sea Cuba, que sea Venezuela, que no sé si es exactamente marxista-leninista, pero se acerca, o que sea Corea del Norte, o Laos, o Vietnam, pasaron todos por una asamblea constituyente, es decir, un lugar donde se reúnen una serie de personas que a diferencia
de todos aquellos que somos, digamos, más liberales o socialdemócratas, no hay arquitectos de la sociedad. La diferencia entre nosotros y los fascistas y los comunistas es que ellos creen que hay arquitectura de la sociedad y nosotros sabemos que la sociedad no es algo muerto, que como cemento, piedra, un pedazo de madera que algún momento fue vivo, de los cuales se construye algo sólido y que se puede diseñar. Si nosotros creemos que es más bien, como decía Voltaire, como decía Hayek y otros, es como un jardín. Se cultiva, uno llega hasta ciertos límites, pero la vida es más complicada que las cosas muertas. Entonces, en ese sentido, cuando estos llegan al poder, tratan de diseñar una sociedad que termina siempre en partido único. Yo quisiera que alguien me nombre una sociedad marxista, leninista o comunista donde haya varios partidos. Son partidos únicos. Pueden tolerar pequeñas manifestaciones de oposición, pero es un partido único. En otras palabras, lo que yo estoy tratando de hacer es apresurar el momento. Traté de hacerlo desde el 28 de abril, pero me cayeron encima con la idea de que era un topo izquierdista, pero yo quería comenzar la definición lo antes posible para evitar que este desenlace ocurra cuando ya entró a Palacio. El desenlace tanto de malas noticias como de buenas noticias. Entonces, no sé si me dirigí tu pregunta o he absuelto, pero bueno, a mí sí me parece que que no hay no hay un logaritmo mediante el cual uno puede decir esta persona es un comunista o no es un comunista. No hay logaritmo, digamos, no hay forma científica, no hay química, pero hay una cosa que es importante, que es que la sospecha de que lo sea va a inmediatamente caer cuando no deja de decir que hay necesario modificaciones de constitución, pero el problema no es la constitución, el problema es la asamblea, es decir, el reducir la decisión a un cenáculo. Doctor de Soto, digamos, el programa del bolchevismo, y eso es parte de su historia, Lenin escribió un libro que se llamaba Dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Rusa, donde plantea la asamblea de constituyente como la salida de los bolcheviques al zarismo. Y a partir de ahí, la constituyente se convirtió en el ADN del bolchevismo. Por eso, como usted correctamente ha reseñado, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en todos los lugares donde han tomado el poder, la constituyente ha estado de por medio. ¿Por qué? Porque la constituyente es un momento de concentración absoluta y total de poder. No hay posible control a la constituyente. Todo se vuelve líquido, los sistemas de propiedad, los ahorros de la gente, en fin. Pero partiendo de este punto, quiero pedirle sus comentarios por la respuesta de Vladimir Cerrón, ¿no? A usted lo acusa prácticamente de, cuando usted señala en su carta de que el marxismo-leninismo, el comunismo puede aislar al Perú, él prácticamente lo llega a señalar como una persona que está intentando boicotear al Perú, por ahí va más o menos internacionalmente la respuesta del señor Cerrón. ¿Qué comentario le merece la respuesta del señor Cerrón? ¿Y cómo esto explica que en el Perú haya un marxismo, un comunismo tan ortodoxo como solamente podría haber en Cuba, en Corea del Norte, ya no en el resto del mundo? ¿Qué tenemos nosotros para que florezcan este tipo de anacronismos ideológicos? No sé cómo llamar. Bueno, en primer lugar, en lo que se refiere a lo ortodoxo, eso también se aplica a la derecha. Hay también una derecha que amenaza de muerte y se autoflagela todas las noches, entiendo yo, y que tiene una visión sería una visión túnel de las cosas. Es el aislamiento. El Perú, a mi juicio, tú sabes que yo he vivido la mitad de mi vida afuera. El Perú es un país muy interesante, ¿no? Y es una razón por la cual me encantaba vivir en el Perú, porque es un país que mira muy hacia adentro. Pero, doctor de Soto, pero la derecha no está planteando una constituyente. La derecha se flagela. Hay gente que dice que se flagela, pero en realidad sus propuestas pueden ser parte de una discusión en una comunidad política, los temas de género, los temas de aborto, son parte de la discusión de las sociedades occidentales. Cuando yo le hablo de este comunismo ortodoxo, le hablo de quienes quieren hacer tabula rasa de la era que hemos vivido, de 200 años, y construir una nueva época.
Eso es una diferencia radical, porque si no, podríamos desarrollar un discurso centrista, como lo hacen alguna gente izquierda, en la que todo, digamos, es equidistante y solo hay un centro en general. ¿No le parece? No, no, estoy de acuerdo contigo. La razón por la cual yo siempre he sido anticomunista desde chiquito me fue absolutamente claro. No solamente era porque creía haber, pues, un sistema que era fascinante en el sentido que le daba a quien lo absorbía o quien lo estudiaba una respuesta para todo, desde el arte hasta la etnia. El marxismo es bien completo y es bien completo en el sentido que también divide la sociedad entre clases, comprende como una serie de individuos que piensan en distintos sentidos cuando se juntan pueden ser encausados en un solo sentido. Pero también, por supuesto, porque la Europa en la cual yo vivía era una Europa conformada de enorme cantidad de refugiados del este de Europa y de la Unión Soviética. Es decir, es un sistema que no funciona, que no funcionaba, que producía, aparte de muertes, producía una éxesis, una inmigración masiva, ergo, era un sistema que no funcionaba. A tal punto que cuando cae el comunismo, Víctor Andrés, tú te acordarás, bien en los años 89, 90, cuando el conocimiento privado, que yo sé que es un sistema que no funciona, me lo dice mi papá, mi mamá y me lo dice mi enamorada. Cuando de repente todo el mundo, gracias a la revolución del terciopelo en Checoslovaquia, la gente se para frente a tanques en, qué sé yo, en Budapest, hay un levantamiento en Estonia, todo el mundo se dice, ¿qué pasa? Y todo el mundo se pone de acuerdo que este sistema comunista no funciona, que todo el mundo quisiera escuchar rock and roll, que todo el mundo quiere blue jeans, que todo el mundo quiere salir. Cae el comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética si uno exceptúa Rumanía sin un solo disparo. En otras palabras, hace tiempo estoy de acuerdo contigo que es el mal peor, pero hay un mal menor, no lo ignoremos, que es que nuestro país a cierto punto es un Sudáfrica solapa. En otras palabras, el problema no es que la derecha absorbe como el comunismo, pero es una derecha que es responsable en sus fases o en sus extremos más grandes, es responsable de ignorar que al igual que los blancos en Sudáfrica, vive de espaldas a una mayoría de la sociedad y eso es una cosa pues que no se puede ignorar. Cosa que no son malditos, no son encerrados, no son asesinos, pero desdeñan. Y eso tiene un nombre en el lenguaje comunista que es alienación y ellos saben aprovecharlo. Bueno, dicho esto, para saber que hay dos lados de la historia, hablando de la respuesta no pedida, pero que me lo ha hecho Cerrón, él lo que dice es de que yo en mi carta, o en el fondo lo está infiriendo, yo digo que esto es, que lo que yo pretendo realizar, porque no quiero que venga el comunismo al Perú, es una estrategia, yo creo, muchísimo más certera, puntual, efectiva, que salir en la forma mature, como se ha salido diciendo los votos están mal contados, tenga el acta número 2 y número 3. Eso lo ha hecho Trump también y todos sabemos que hay actas pues que no funcionan. No hay manera de vigilar pues en el Perú, qué sé yo, 100,000 mesas de donde se vota, es imposible. Entonces, lo único que puede hacer un observador exterior es decir si siguieron ciertas pautas y se siguió la ley, las reglas, según se puede ver de afuera. Eso no funciona, lo dije desde el principio, lo dije el mismo 28 de abril. Por eso yo propuse la intervención extranjera para que se vea la elección desde otro ángulo, desde el 28 de abril, que fue rechazado tanto por Fuerza Popular como fue rechazado por Renovación, no sé cuántos, la de este señor López Aliaga. Bueno, al final dijeron, bueno, olvídese de injerencia extranjera, quiero ir y vamos a contar votos. No funciona internacionalmente. Máximo, eso va a producir un tweet de Jimmy Carter. Pero si uno ve qué instrumentos ha comenzado a concebir desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría, el Occidente o los países libres frente al comunismo, ya se abren una serie de otras posibilidades para parar la toma del poder por una minoría.
donde el poder se toma vía las terceras partes, o lo que se llama en inglés proxy war, es decir, guerra por intermediarios. Es decir, yo no necesito entrar con tropas rusas a Mozambique, yo mando mis cubanos como asistencia médica y se vuelven guerrilleros en Mozambique, o lo hago en Namibia, o lo hago en cualquier ex república africana, que es por la razón por la cual nosotros vemos intervenciones occidentales e internacionales a través de todo Medio Oriente y África. En otras palabras, lo que yo estaba hablando es de una cosa que se llama el principio de la protección, que es un principio que utilizan los países libres para justamente hacerle oposición a las dos tácticas de la Revolución Rusa planteadas por Lenin. Eso es lo que ha hecho que no solamente me haya contestado Pedro Castillo, sino me haya contestado Cerrón, y me haya contestado Bermejo, y me ha contestado toda la plana mayor. ¿Por qué a mí? Yo ya no soy candidato, no contestan a los otros ataques. En mi caso es porque yo les he tratado sencillamente de despertar. Estoy tratando más bien de despertar al Perú a que estamos entrando en una fase completamente distinta, donde el problema no va a ser fraude u otro, sino es lo que tú dices, la toma del poder por una minoría, aprovechándose de un catch-22, como dirían los americanos, una trampa 22, que es un accidente histórico que le da a una pequeña minoría la posibilidad de controlar una gran masa de personas y votantes, polarizar al país, teniendo al frente una derecha que no es la más culta en política, que digamos Víctor Andrés, ni tampoco es la más generosa, ¿no es cierto? Ni tampoco se ha dado cuenta que vive en un país completamente distinto, donde los zulus son tan distintos de los bovers como los blancos o los blanquiñosos. Pero, en el Perú. doctor de Soto, ¿cuál es la fuente de la exclusión en el Perú? Usted suele mencionar la derecha. Y eso, digamos, puede ser un argumento muy general, porque mire, quiero ponerle un ejemplo. El Estado peruano el día de hoy maneja los mayores recursos fiscales de toda su historia republicana. Nunca hubo un Estado que manejara tantos recursos como los maneja hoy el Estado peruano. Una de esas fuentes de riqueza es la riqueza minera, ¿no? Yo sé que hay problemas en el diseño de sociedad, en el diseño de derechos, sé que hay problemas, pero es evidente que el Estado, cuando recauda, ¿no es cierto?, la riqueza minera a través de los impuestos que pagan las mineras, se llenan los bolsillos de plata, pero no construye carreteras, escuelas, puentes, colegios, ¿no es cierto? No construye infraestructura. Es cierto, tampoco hay derechos. Ahí usted tiene una propuesta muy interesante. Pero ese Estado es la suma de todos los fracasos. Le pongo otro ejemplo. Desde el 2004, si no me equivoco, hasta el 2014 o 2015, el presupuesto de salud se ha duplicado por 10. Por 10. Pero ese Estado ni siquiera ha podido comprar camas UCI, vacunas a tiempo, en fin, el Estado es un desastre. Y ese Estado ha sido manejado, o viene siendo manejado, al menos desde el gobierno de Humala, por los llamados sectores de izquierda, los llamados sectores de la izquierda caviar. Claro, en un esquema ideológico, los marxistas suelen hablar, pues, del neoliberalismo, del marxismo, perdón, del neoliberalismo, de la derecha, como la fuente, la matriz de la exclusión. ¿No habría que precisar un poco ahí, doctor de Soto, Estado y derecha como motivos o causas de exclusión? Yo estoy de acuerdo. Como tú sabes, Víctor Andrés, yo he escrito mucho sobre el Estado fallido. No son palabras mías, pero las he resucitado, si se quiere, para describir la situación que existe hoy. Estamos de acuerdo. Que el problema es que tenemos un Estado que no funciona. Y estamos de acuerdo que el Estado ha sido infiltrado. Y estamos de acuerdo que la tendencia es de ir contra el sector privado. Y estamos de acuerdo que gente como tú y yo cree que lo privado es un elemento crucial para combatir lo que quisiera ser la hegemonía de una clase burocrática que se cree
verdaderamente que hay la capacidad de ser un gran arquitecto de una nueva sociedad, cuando sabemos que la sociedad no es un sistema, ergo no se puede crear como se crea una máquina. Tiene que ser otra serie de conceptos. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero también hay cosas que yo sé, porque yo traté de cerrar y lo hice en su momento el TLC con los Estados Unidos. Tú te acordarás que yo fui encargado por el presidente García en su segundo gobierno para cerrarlo. Pero te puedo yo decir que en ese había creado la base del éxito, fue que se puso un anexo al Tratado de Libre Comercio que se llama el TLC hacia adentro, porque había constatado que el 95% de las empresas, que son las empresas populares en el país, sencillamente no tenían acceso a ello. Y entonces hice planteamiento en los Estados Unidos para romper la inercia que iba contra este acuerdo sea firmado, y los Estados Unidos estuvieron de acuerdo que es un argumento suficiente para decir que el Perú entonces iba a formalizar a su sector informal, entonces no iba a haber una competencia desleal. Eso, TLC hacia adentro, fue parado explícitamente por periódico por la derecha peruana, concretamente el presidente de la CONFIEP en esos momentos, cosa que tampoco es de que la derecha es inocente dentro de eso. Hay gente que no creo que lo hizo a propósito, no creo que se daba cuenta que al no permitir que el 95% de las empresas no puedan aprovecharse del TLC, querían hambrear a los peruanos, pero no se dan cuenta. Entonces, por un lado, hay una izquierda deliberada, pero en muchos casos más sensible y más inteligente que la derecha, a pesar de que yo me considero centro derecha. Lo digo porque si no modificamos a esta gente ignorante en la derecha, los que se autoflagelan y van y amenazan de muerte así a granel, entonces tampoco vamos a salir de esa. La manera como el 50% de los peruanos que ya tomó una vía occidental puede seguir haciéndolo, es también haciendo un pequeño mea culpa y nos ganamos el 40%, el otro 50%. Cosa que estoy de acuerdo. El comunismo, vamos a lucharlo, porque verdaderamente si salimos de eso será a largo plazo. Es la pobreza asegurada, es la dictadura cuasi perfecta, salvo que la manejen mexicanos, ellos sí pueden saber manejar dictaduras mejor que nosotros. Pero en el resto, la derecha tiene que hacer su mea culpa, y no estoy hablando a la gente que vota por derecha, de sus manifestaciones, pero por algunos de esos líderes que no sé por qué no se van a vivir a Sudáfrica y a Johannesburgo, pues. Bueno, doctor De Soto, una pregunta final. Tal como están las cosas, ¿hay espacio para el optimismo en sus reflexiones? Alguna vez en una conversación yo le escuché señalar de que el Perú, por sus mercados populares, por sus mercados emergentes, por esa informalidad extendida que es un problema, pero también es una posibilidad, en el Perú era inviable un proyecto colectivista, ¿no? Pero ahora parece que podrían llegar al poder. ¿Cómo reflexiona, cómo recuerda esas reflexiones, esas aproximaciones a la luz de estos hechos? Me recuerdo nuestras conversaciones, Víctor Andrés, y creo que eso es una razón para optimismo. Yo creo que ese capitalismo popular que reina sobre todo el sector informal del Perú, que se supone que el 70% de nuestra 80% según el INEI, de nuestra economía, ¿no? El derecho imperfecto, es donde van a encontrar, quizás no hay una salida política inmediata a los problemas que estamos enfrentando, pero se van a dar cuenta que la colectivización que pretende, no sé, los lugares más extremistas no va a ser posible, porque le va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Sendero Luminoso. Entró hablando con el lenguaje de los pobres, esas cosas que abren las puertas al comunismo. Durante el primer año estuvo fantástico, se celebraron, pero cuando comenzaron a ver de qué manera podían comunizar al interior de las comunidades, se dieron cuenta inmediatamente, comenzando con Ayacucho y San Martín y Uchiza, de que la gente se los reveló, porque los peruanos son MIPES y son pymes, y son pequeñas empresas, y esos son empresarios. Eso no quiere decir que su corazón no está resentido y por lo tanto votan como han votado esta vez, pero sí quiere decir que cuando se ajuste demasiado
su economía, la billetera va a jalar. Y el hecho de que ellos son sus propios jefes también. Ergo, lo que yo creo, Víctor Andrés, es que vamos, antes que las cosas mejoren, como dicen los americanos, before it gets worse, before it gets better, antes que mejoren, va a empeorar. Es decir, yo quería evitar esto para que esto se desanude antes de la proclamación y la entrada a Palacio, pero yo creo que esa colisión va a ocurrir cuando esté más bien el señor Castillo en Palacio, y yo espero que para ese momento, y por eso quiero mantener el diálogo abierto. Dicho de paso, en mi respuesta al señor Cerrón, le he pedido que me invite a su convención nacional que toma lugar el 24 y que nos sentemos los dos en sillones y hablemos en detalle de cómo van a ser las cosas, porque yo tengo las normas que funcionan en Cajamarca, de donde viene el señor Castillo. Tengo en detalle cómo funciona la economía popular que ellos tienen, y yo quisiera decirles en ese sentido de que va a haber un choque con la realidad y que nos mantengamos en contacto para ver si no le encontramos una salida civilizada a este nudo en el cual nos encontramos hoy. Bueno, muy agradecido, doctor de Soto, por estas interesantes reflexiones y, bueno, seguiremos conversando más adelante y ojalá tenga usted razón, que haya más esperanza. Particularmente, algunos estamos más inclinados al pesimismo y creemos que lo único que queda es defender la Constitución, los sistemas de propiedad, los derechos conseguidos. Pero en fin, todos los esfuerzos, todos los caminos conducen a Roma, como se dice. Le agradezco infinitamente por esta conversación. Encantado, y si me permites una última línea, sencillamente que no me pongas en el rango de los optimistas. Yo estoy entre los pesimistas, sencillamente que entre los pesimistas soy el más optimista. Muy bien. Muchas gracias, doctor de Soto. Gracias, Víctor Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.